Pues bien, si me pides que te defina lo que es un alpinista, tendría que decirte sin lugar a dudas que un alpinista es la persona que logra tener el perfecto balance entre resistencia física y concentración mental. El alpinista que tenga un alto nivel en resistencia física y en la concentración mental disfrutará de ese deporte extremo a sus anchas. Bueno, si estás en la sección número 4 de esta serie, tienes debidamente que conocerme. Pero si no me conoces, entonces yo te sugiero que te vayas al primer capítulo para que entonces la historia que vas a ver tenga mucho más sentido y más profundidad. De cualquier manera, si decides quedarte aquí, pues mi nombre es Ángelo Fernández y te transmito estos videos, esta comunicación linda, este amor fraternal desde el centro de Manhattan, New York City. Desde ya te estoy muy agradecido porque estés ahí frente a mí. Te agradeceré si me regalas un like, te anotas a mi canal y entonces estas conversaciones amenas entre tú y yo se volverán cosa cotidiana, cosa de todos los días. Y te lo aseguro, vamos a divertirnos un montón, no te arrepentirás. Así es que, dicho esto, espero que disfrutes de este video. Para si no estás familiarizado con la cuestión del alpinismo, al menos en los Alpes de Europa, vamos a hacerte esta base para que tengas una idea de todo. Mira, los Alpes son lugares exageradamente hermosos, de una belleza natural increíble y son preservados por muchas organizaciones europeas. Bueno, hay mucho entretenimiento en la base de las montañas. Hay restaurantes, lugares de descanso para aquellas personas que buscan salud, que buscan aire fresco. Pues estas personas llegan a estos lugares remotos que están en la base de las montañas de los Alpes y allí pueden encontrar muchísimo entretenimiento. Ahora, hay otro tipo de turista un poco más arriesgado que todavía va a hacer este paseo con sneakers, con tenis regulares, con un jean, con ropa regular, pero va a ser un poco más atrevido y entonces va a llegar a alturas un poco considerables, donde habrán también hoteles, restaurantes, cosas realmente cómodas, hechas para el público general. Ahora, de ese límite para arriba, ya ahí es lo que es el alpinismo crudo, ya ahí la gente que va es la gente que sabe hacer alpinismo. Entonces, ya continuando esos picos, esas montañas inhóspitas, entre montañas se encuentran, son como naves, lugares donde el alpinista puede llegar ahí, pernoctar por algunas horas. Ejemplo, cuando uno está esquiando y de pronto hay una tormenta de nieve muy fuerte, que eso a esas alturas no es verano ni invierno, eso es constante. Pues si uno está cerca de uno de estos lugares y se sabe que viene una fuerte tormenta de nieve, entonces los alpinistas que están cercanos a donde se encuentra este lugar, y estos lugares son muy conocidos, incluso existen mapas para que sepas dónde se encuentran dentro de las montañas estos específicos lugares. Pues bueno, los alpinistas que estén cerca de este lugar llegan allí y entonces reposan por unas cuantas horas, porque estos lugares tienen
una nave inmensa llena de camas dobles donde pueden quedarse yo diría, más de 50 personas. Tienen un área de comida para comer y un área de descanso. Algo interesante, todos sabemos que el Himalaya ha tenido problemas con la China comunista y incluso el Dalai Lama y muchos monjes, muchos tibetanos han tenido que emigrar a otros países, unos se han ido a la India, etc. Pues bueno, muchísimas personas que vivían en esas alturas del Himalaya haciendo este tipo de cosas, trabajando para el alpinismo, etc. Este tipo de gente, aún teniendo que marcharse del Himalaya por la presencia china en la zona, ellos no se acomodan a vivir en lugares regulares, en lugares planos, pues muchos de ellos emigraron a Alemania y entonces se fueron a las alturas de los Alpes y ellos son generalmente los hombres del Tíbet, son los que se encargan de preparar las comidas, que son unas comidas deliciosas y muy especiales, basadas en caldos muy espesos, sopas y unas comidas muy potentes, que son las requeridas para el tipo de deportista que va a haber en esa área. Pues ellos se encargan de hacer este tipo de comida. También un té, que es algo, nunca he probado algo igual en otro lugar, solo en aquellos lugares. Y entonces lo que suele suceder es que cuando un grupo de alpinistas llega a estos lugares, si llega, por ejemplo, como nosotros, que llegamos ya a la caída del sol, entonces decidimos pasar la noche, un pedazo de la noche allí. Se nos da comida, hay que pagar, por supuesto, comemos y entonces se nos asignan camas y ahí podemos dormir unas horas descansando, reponiéndonos para justo antes del amanecer salir de ahí y comenzar a seguir camino de acuerdo a donde vaya este grupo en la expedición. Pues recuerdo que era muy interesante cuando yo llegaba a este tipo de lugares, porque fíjate, tienes que tener en cuenta que cuando yo comencé el alpinismo fue a mediados de los años 90, que todavía no existía este boom que existe hoy de emigrantes en toda Europa y por todas partes, no. Se mantenía todo de una manera más conservadora. Ya estaban abiertas. Yo empecé el alpinismo cuando aún Europa tenía las fronteras, que entonces tenía que estar sacando visa para pasarme de un país al otro, etcétera. Era muy complicado. Después empecé a disfrutar cuando ya todos los países europeos abrieron sus fronteras. Entonces ahí sí que se hacía muy divertido y muy agradable, porque ya libremente, sin problemas con la ley, uno podía subir, como he comentado, por la ladera de Francia, pasarse 3 semanas de pico en pico, viendo amaneceres preciosos, viviendo momentos únicos, y entonces descender por la ladera, digamos, de Italia o de Suiza, cercanos a un balneario, a un lugar turístico hermoso. Y entonces, pues, la verdad es que mientras más hablo de esta historia mía, mucho más me convenzo que esto es un tipo de cosas que hay que vivirlas. No hay palabras suficientes, no hay relato que pueda realmente captar las emociones muy personales que se viven en este tipo de cosas, porque recuerda, esto es un tipo de, digamos, de excursión donde no va todo el mundo. En muchas ocasiones vas a sentir esa magnífica sensación de que solo tú has caminado, has andado en esa ladera de ese pico alto. Son unas emociones muy grandes, muy profundas y muy personalizadas. Entonces imagínate, como te dije, no había una emigración tan fluente como la hay ahora, así es que era mucho más llamativo. Este tipo de deporte, seamos claros, es un tipo de deporte para gente nórdica, para blancos, para anglosajones, gente latina o gente negra. Es muy raro
verlos practicando este tipo de deporte, de esquí, de cosas en las alturas. Pues bueno, aquello era muy llamativo y muy gracioso, porque cuando yo llegaba a uno de estos paradores, imagínate, los 50 y pico de hombres que habían, todos eran fortachones, de pelo rojo, alemanes, suizos, hombres completamente blancos, y estaban acostumbrados, porque la cultura del alpinismo en Europa es algo muy común. Estaban acostumbrados a estar entre ellos. Entonces llegar yo en aquellos tiempos, un hombre de estilo latino, era como que muy llamativo y la verdad que muy, muy gracioso, porque siempre llegaba a un lugar de estos y todos los hombres, hey, ¿de dónde tú eres? ¿De dónde tú saliste? ¿Qué tú haces aquí siendo caribeño? Etcétera, etcétera. Pues así, no sé, podríamos pasar horas y horas y horas sacando anécdotas de mis recuerdos de las cosas maravillosas que viví en este tiempo de alpinismo en los Alpes. Otra de las cosas muy interesantes que descubrí para ese tiempo, me imagino que esto sí debe continuar siendo de la misma forma. Todos los países europeos, todos, tienen una cultura muy anexa a lo que es el alpinismo, a lo que es subir montañas. Eso es innato en todos estos países. Y entonces, llegando yo allá, como uno tiene un ropaje y unas cosas cuando uno baja de las montañas, que es completamente diferente a la gente regular, pues el alpinista en los países europeos anda por todas partes y se denota inmediatamente cuando alguien o un grupo de personas de estas recién ha bajado de las alturas, porque puedes notarlo en la ropa, en las mochilas que llevan, en muchas cosas. Y entonces existe una especie de culto, una especie de respeto especial a los alpinistas. Y era algo para mí muy agradable de sentir, porque, por ejemplo, llegábamos a las 5 de la tarde, bajando de una de las montañas, llegamos a uno de los paradores ya abajo en la base, entrábamos. Estos eran lugares ya donde había mucho turista, un turista común de pasear por el campo, al lado de los ríos, etc. Y entonces cuando llegábamos nosotros, siempre notaba yo muy agradable que enseguida los dueños del lugar nos atendían de manera especial, nos daban las mejores mesas, nos repetían la comida y siempre decían que les era un gusto alimentar a los hombres alpinistas, a los hombres que caminaban los cielos. Todo eso, la verdad es que lo disfruté profundamente, dejó una gran huella que me internacionalizó más en este planeta. Por supuesto que no faltaron los momentos de mucha tensión. Por ejemplo, la primera vez que me enfrenté a imagínate, subiendo y subiendo, ya te sientes agotado física y mentalmente, porque vas de pico en pico, de rocas en rocas, y de pronto encuentras un muy pequeño espacio, pero plano. Eso causa una sensación muy especial cuando tú estás por muchos días en esas alturas. Pues llego yo por primera vez a uno de estos lugares y entonces lo que seguía era una pared completamente vertical de hielo y serían como 2 o 3 pisos de altura. Y entonces de ahí continuaba la montaña de manera más cómoda para andar. Bueno, ahí fue, recuerdo, la primera vez que tuve que emplear el subir estilo hombre araña con 2 martillos que hay que clavar con total seguridad y fuerza en el hielo, porque de ahí va a depender tu vida, y usando los hierros que se ponen en los pies para ir encajando cada pisada de manera vertical. Pues así fue muy impresionante, fue uno de esos momentos en que te crispas y dices, bueno, quién sabe si esta gracia hasta aquí me va a costar la vida, pero son momentos que cuando los enfrentas con placer, por decisión propia, te hacen vivir unas experiencias, ese tipo de experiencias que te digo, que no se puede traducir en palabras. Pues
Así vamos pasando un capítulo más de mi odisea, de lo que fue mi aventura en hacerme alpinista profesional. Espero que hayas disfrutado mucho de este segmento. No te olvides, regálame el like. ¿Y qué te puedo decir? Me es un gran placer, un grandísimo placer brindarte este momento de conocimiento, de satisfacción. Espero que para ti sea igual. Y mi espíritu te reconoce y solo me queda decirte Namaste. Volveremos a vernos. Recuerda, la vida es un ratito. No pierdas la oportunidad para brindar amor y compasión. Con eso te dejo.